Bueno, buenos días. Para la Escuela de Guerra es un honor contar con el señor coronel Magíster Locatelli, un especialista en el tema en que nos va a hablar sobre el conflicto de Afganistán. Aparte, el señor coronel se desempeña en el Observatorio de los Conflictos Armados, una publicación que anualmente realiza la Escuela de Guerra, y para nosotros es un gusto tenerlo acá. Así que espero que disfruten de esta ponencia que va a hacer el señor coronel. Mi coronel, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y como es la Escuela de Guerra un ámbito de amplitud de pensamiento, nada mejor que en ella para conocer, o por lo menos abrir la mente a estos conflictos armados que se supone que son tan lejos, pero que tienen una actualidad y una vigencia que nos pueden llegar a afectar en nuestro país. Así que disfrutaremos de su disertación. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, trataremos de hacerlo lo más interesante posible. Seguro que así será. Muchas gracias a ustedes. Este nuevo conflicto que atañe al mundo tiene distintas facetas y muy interesantes para conocerla. Voy a tratar de dilucidar algunos problemas desde la historia del conflicto, la actualidad y la probable evolución, con algunos comentarios finales para tratar de interpretar y en la realidad sembrarles más dudas que certezas sobre lo que puede llegar a acontecer. El conflicto de Afganistán. En el año 2021, en este año que estamos transcurriendo, tiene distintas facetas y vamos a partir de explicar dónde queda Afganistán, qué es Afganistán. Afganistán es una república ubicada en el medio de Asia, lindante con Pakistán, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán, Irán y muy cercana a China, a Rusia y que tiene diversas aristas que la hacen trascendente y por algo la han hecho fuente de muchos conflictos y de mucha gente que ha querido pasar en ella. Tiene una población de aproximadamente 35 millones, con una densidad de 54,4 habitantes por kilómetro cuadrado, sobre una superficie de 655.000 kilómetros cuadrados. Su población son prácticamente, como lo hemos visto, alrededor actualmente de 37 millones, de las cuales 47% viven en la pobreza, el 11% son desempleados y el 46% tienen menos de 15 años. Sus idiomas se habla el pastún, el darí, el baluchi, el tayiko, el uzbeko, turcomano y árabe, que da la pauta de todos los lugares y todas las etnias que la conforman y todos aquellos que han tratado de pasar por ese territorio. Como sabemos, el 34% viven con casi $2 aproximadamente por día, con lo cual da la pauta de cómo es un poco esa economía tan pobre. Y al día de hoy quedan aproximadamente 10.000 combatientes extranjeros, de los cuales 2.000 forman parte de este grupo terrorista llamado ISIS-K, que ya lo vamos a detallar más adelante. Como idea de cómo se interpreta el Islam dentro de Afganistán, ahí tenemos una figura de cómo se deben vestir las mujeres afganas, totalmente cubiertas. Muy bien. Antiguamente, Afganistán fue creado en la intención de ser un estado tapón para que dificultara el avance de los rusos sobre Asia. Los británicos trataban de detener el avance ruso sobre Asia, con lo cual crearon un estado tapón. Y aparte,
este Estado, en su momento, en su oportunidad y actualmente, contaba con el aval, el apoyo de lo que fue Persia en su momento y de lo que es actualmente Irán. Muy bien, para tener una idea de cómo ha sido este avance, acá tenemos un raconto de lo que han sido las guerras y las invasiones que han tratado de librarse en el suelo afgano. Hubo 3 guerras anglo-afganas, la primera en 1839 a 1842, la segunda en el 78 al 80, la tercera en 1919, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas del 79 al 89 en el siglo XX, Estados Unidos, luego del ataque a las Torres Gemelas, inició con la Operación Libertad Duradera, que duró hasta este año. De ahí el motivo por el cual el actual presidente estadounidense Biden determinó el retiro de las tropas. La intervención de la OTAN, que se hizo cargo de esa irrupción norteamericana luego del ataque a las Torres Gemelas, del 2003 al 2014, con una fuerza internacional para la asistencia a la seguridad, llamada en inglés ISAF, y luego la OTAN decidió cambiar el nombre cuando suponía que ya estaba todo calmado el territorio por otra operación llamada el apoyo decidido, en la idea de restablecer todos los valores para que se desempeñara y se desenvolviera un gobierno democrático en Afganistán, que, adelanto las conclusiones, obviamente no lo logró. También tuvo Afganistán diversas guerras internas, una guerra civil entre el 78 y el 92, nuevamente en el 92 y el 96, una guerra civil tayika entre el 92 y el 97, una posterior guerra civil entre el 96 y el 2001, una guerra llamada Guerra de Afganistán entre el 2001 y el 2014, la guerra contra el terrorismo desde el 2014 hasta el presente y la actual ofensiva talibán, que ha logrado ocupar a todo el país con un nuevo gobierno. Muy bien. ¿Cuáles fueron una de las tantas causas psicosociales y culturales que dieron la forma a este conflicto y demás? En 1893, estamos hablando de las guerras anglo-afganas, uno de los diplomáticos ingleses propone lo que se llamó luego la línea Durand. ¿Por qué? Hizo dividir a la etnia pastún, que la vemos reflejada aquí en el mapa en oscuro, y la misma quedó, para ser más preciso, la mitad en Afganistán y la otra mitad en Pakistán. Los 40 millones de pastunes que había en su oportunidad quedaron divididos, con lo cual formó un gran grupo de disconformes por tratar de separar geopolíticamente algo que la etnia había nacido en estas cuestiones. Con lo cual, el famoso Pastunistán, donde estaban todos los pastunes, quedó dividido en 2 partes e hizo que fuera un motivo de conflicto más. Los ingleses suponían que dividiéndolos iban a lograr conquistarlos los 2 países. Aquella vieja máxima que hablaba de dividir para reinar, este es un ejemplo más de lo que trataban de hacer. Muy bien. Otra causa económica es que en Afganistán es uno de los principales lugares donde se produce o se cultivan las amapolas, que son las bases del opio, de la heroína, y acá tenemos un claro ejemplo de lo que es el opio en Afganistán. Un gramo sale $0,1, mientras que el mismo gramo, cuando llega a Irán, ya sale prácticamente $1.
pasa por Turquía, asciende el precio a 2,4 y prácticamente tanto en Europa como en Rusia se comercializa a $80 el gramo de este alucinógeno. Con lo cual los afganos reciben prácticamente una inyección de dinero prácticamente para seguir sin ningún tipo de problema, solventar sus necesidades de dinero y hacerlos valer debidamente. Este es uno de los tantos, ahí tenemos reflejado la ruta en verde que lleva este alucinógeno hacia las grandes concentraciones urbanas. ¿Cuáles son los grupos armados que hoy en día están en Afganistán y están en pugna? El primero es el famoso Talibán, de quien ya hablaremos un poco más tarde. ISIS-K, que está enfrentado al Talibán y en ambos casos son declarados terroristas tanto por Europa como por gran parte de la comunidad internacional. La red Haqqani, que son talibanes cercanos a Al-Qaeda, que están especializados en hacer actos contra los terroristas y que operan prácticamente en su frontera con Pakistán, donde están asentados. Su jefe es Sirajuddin Haqqani, que ha logrado instaurar una red y vincularse acorde a las necesidades con otros distintos grupos terroristas. Otro grupo es Lashkar-e-Taiba, que se formó a comienzos de los 90, con foco en la región de Cachemira y sus bases en Pakistán y Afganistán y ataques sobre la India. Recordemos los problemas que tienen entre India y Pakistán, sobre todo por la región de Cachemira, favoreciendo al terrorismo desde ese lugar y avanzando sobre lo que es la India. La Brigada 055, que son los responsables que han sido integrantes de Al-Qaeda o los restos de que quedaba de Al-Qaeda y que son los responsables de cometer los crímenes contra los afganos. Se han integrado al ejército talibán entre el 95 y el 2001. Después tenemos el Hayat Tahrir al-Sham, con sus siglas HTS, que es un grupo terrorista formado en Siria, y dado que los grupos terroristas de Siria han sido controlados y neutralizados, están saliendo de esa región tan especial que ha dado su conflicto y se han dirigido a Afganistán. Otros grupos también que trabajaban en Siria, Katibat al-Tawhid wa al-Shidat, que forman parte desde Uzbekistán y Tayikistán. Katibat, les recuerdo, que es el nombre de la espada que usaba el profeta Mahoma, con lo cual este grupo, también sanguinario, supone que va a la batalla con el valor de llevar el peso de la espada del profeta para demostrar la importancia que tiene ella. Y por último, otro grupo también que comparte, junto con otros dos, su relación junto con los nuevos grupos que han venido desde Siria. Muy bien, ¿qué es el Talibán? El Talibán significa en el idioma pastún estudiante. La palabra es estudiante. Su fundador fue el famoso Mullah Mohamed Omar, fallecido ya en su oportunidad, y su actual jefe es Haibatullah Akhundzada. Ahí lo tenemos un ejemplo. Ahí tenemos cuando regresa para hacerse cargo personalmente de todo lo que es la conducción del Talibán. Su origen étnico son pastunes y tayikos, y su objetivo, denunciado por ellos mismos en la actualidad, es imponer una interpretación de la ley islámica en Afganistán y eliminar toda influencia extranjera en el lugar. No quieren guerra y no quieren enemigos de su país. Actualmente se dice, porque nadie ha podido contabilizarlo, sino solamente por lo que han sido el detalle de las tropas estadounidenses y las tropas de la OTAN, que tienen alrededor de 200.000 efectivos. Estos 200.000 efectivos
abarcan prácticamente todos los grupos que mencioné anteriormente. Su cronología: en el 94 se forma el grupo a órdenes del Mullah Omar y empieza a luchar, tal cual lo hizo el profeta Mahoma, en una guerra entre mujahidines. Mujahidines, a diferencia de los fedayines, los mujahidines son aquellos que pelean por la fe. Son combatientes islámicos que pelean por la fe. Capturan la ciudad de Kandahar, muy famosa y muy nombrada. En el 97 el Mullah Omar forma una relación muy interesante con Osama Bin Laden y este traslada su base de operaciones a la ciudad de Kandahar. En agosto del 98 se apoderan de la ciudad Mazar al-Sharif y toman el control aproximadamente del 90% de lo que era Afganistán. En marzo del 2001, recordarán que destruyen dos figuras del Buda de 1500 años de antigüedad en la ciudad de Bamiyan. ¿Por qué es la destrucción de las figuras? Y no fueron destruidas todas las figuras, sino solamente la cara de los mismos. El Islam dice que la única forma de idolatrar es a su Dios, a Alá, y no puede haber otra figura que no sea ella, con lo cual ellos tienen la costumbre de destruir las caras de todas las figuras, porque a partir de ese momento se supone que están destruyendo todo su cuerpo y todos sus seguidores. Muy bien. Y en el 2002, luego de los atentados a las Torres Gemelas producidos por Al-Qaeda, se reagrupan para pelear como guerrillas. Muy bien. Vamos a hablar también de ISIS-K. ¿Por qué es ISIS-K? ISIS-K significa el Estado Islámico y la K es de Khorasan, que es un lugar del sudeste asiático, prácticamente Afganistán, Pakistán y todas las zonas de las provincias, los países cercanos que forman parte o formaban parte de el dominio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su fundador, obviamente, de ISIS fue Abu Bakr al-Baghdadi en Bagdad, que fue muerto en el 2018. Recordemos un poco que Abu Bakr, estando ya en Irak, se da cuenta del propósito que tenía la guerra civil en Siria, se da cuenta que los países sunitas estaban brindándole apoyo a todas las organizaciones sunitas en esa contienda y decide incorporarse para lograr ese apoyo. Al irrumpir en Siria, ISIS, de ese momento, se da cuenta de que le era muy sencillo apoderarse de los campos petrolíferos, empieza a tomar fuerza, a tomar cuerpo, y ahí Abu Bakr simula o prácticamente determina la posibilidad de formar un Estado Islámico. Por eso de ahí el nombre de Estado Islámico de Irak y Siria, tal es el nombre original. Los restos de ese ISIS en estos momentos están trasladados a lo que es este encuentro en Afganistán, a cargo de los talibanes, y le agregan K, por eso es el grupo Khorasan, que también originariamente estaba actuando en Siria. Pero hay que dejar en claro que es otro grupo terrorista enfrentado al talibán. Su actual jefe es Abdul Menir, ahí tenemos al grupo. Su origen étnico son los indios, pakistaníes y terroristas provenientes del centro de Asia. Y su objetivo, tal cual el de Abu Bakr en el medio de Siria e Irak, es establecer un califato, implementar la Sharia en Afganistán sin combatir, porque ellos dicen que obviamente son hermanos de los talibanes por ser, profesar la misma religión, tener la misma confesión. Y en el caso contrario, pelearán. Y se ofrecen
estar preparados para ataques internacionales. Cuando hablamos de interpretar la Sharia, el Corán habla de la ley Sharia, que es una ley que rige prácticamente lo que es todo el gobierno y todas las actitudes y las formas de vida. Entre ellas, de ahí uno de los tantos problemas, es hacer que la mujer vaya cubierta totalmente. Ya vamos a hablar más adelante de ese detalle. Los efectivos aproximadamente de ISIS-K son 2.000. Aproximadamente porque se pueden estar reclutando y hoy en día puede haber muchos más, dado que los terroristas que están siendo buscados o que estaban siendo buscados en todo lo que es Siria e Irak se están trasladando a esa zona. La cronología fue fundado en el 2015 y sigue activo. Fue responsable desde que se fundaron de casi 100 ataques entre Afganistán y Pakistán y prácticamente 250.000 de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad estadounidenses, afganas y pakistaníes. Las Naciones Unidas los consideró como que habían llevado a cabo 77 ataques en Afganistán en los primeros 4 meses de este año, frente a los 21 que habían hecho el año pasado, con lo cual muestra el crecimiento y la potencialidad para lograr hacerlo sin ningún tipo de problema. Entre ellos, los más destacados han sido el ataque que se hizo a la Universidad de Kabul en el mes de noviembre y un bombardeo con cohetes en el aeropuerto de Kabul un mes después. También, sin tener ser fehacientes en lo que han hecho, han colaborado en este repliegue, que ya lo vamos a ver más adelante, que se produjo el 30 de agosto, en algunos puntos del aeropuerto de Kabul. Muy bien. Se dice también, por último, que tienen vínculos con la red Haqqani. Acá tenemos una imagen de la magnitud de lo que han sido sus mayores ataques. El Talibán, hasta enero de este año, fíjense, desde enero del 2017, cuando empieza a tomar cuerpo, cómo va incrementando sus ataques. Luego ISIS-K le sigue en saga y otros ataques de los determinados distintos grupos terroristas que están dentro de lo que es la ofensiva que realizaron los talibanes sobre la ciudad de Kabul. Muy bien. Para tener una idea, ¿qué se enfrentaban o qué significaba esta fuerza de seguridad en Afganistán? Un conglomerado de naciones manejado por la OTAN en su oportunidad. Originariamente lo inició Estados Unidos, luego del ataque a las Torres Gemelas, su presidente George Bush dijo que el nido de los terroristas estaba en el país porque se había detectado que el terrorismo había estado manejado por Osama Bin Laden, con lo cual irrumpió dentro de lo que es Afganistán para ubicarlo y eliminar este nido terrorista. Luego la OTAN le agregó distintos países y acá tenemos lo que son los distintos lugares y los distintos países. Como ustedes ven, el porcentaje mayor de efectivo lo tuvo Estados Unidos, luego le siguió Gran Bretaña, Alemania, Italia y Francia. El resto, el 1%, y 38 países con menos del 1%. La realidad es que hubo prácticamente 112.000 efectivos que estuvieron en esta zona. Muy bien, vamos a hablar un poco de cómo se forma esto para no ir demasiado atrás. En el año 1826 se crea el Reino de Afganistán. Entre el 1839 y 1842 se produce la primera guerra anglo-afgana. En el 78 y el 80 se produce la segunda guerra anglo-afgana.
en el 93 se produce la separación de esta etnia, de los pastunes, con lo cual quedan entre dos países a partir de que se establece la línea Durand. En el 1919 se produce la tercera guerra anglo-afgana y se produce una pseudo-independencia, pero bajo la tutela comunista. En el 1934 ingresa Afganistán a la Sociedad de las Naciones, ahí tenemos un ejemplo de su último rey, y en el 37 se produce el primer pacto, el famoso pacto de Sabadat, entre Turquía e Irán e Irak, de manera tal de colaborar con Afganistán en caso de ataque o en caso de alguna situación especial. En 1973 se acaba este reino y el fin de este pacto, dado que se lo proclama como una república luego de varios golpes internos, varias guerras civiles, y se acaba el reino de Afganistán y se proclama como república. Y en ese momento se empiezan a negociar y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas firma un tratado de amistad y cooperación que le facilitaría a Rusia la intervención militar para proteger al país en caso de que haya alguna conmoción interna o externa. Bajo ese auspicio, un año después, Rusia ocupa prácticamente lo que es Afganistán y se inicia la resistencia con el apoyo de Estados Unidos o prácticamente de la CIA de Estados Unidos. Muy bien, en el año 1988, Osama Bin Laden, lo recordamos y todo el mundo lo conoce, surge Al-Qaeda. Como dijimos anteriormente, la CIA apoya a los talibanes en contra de la invasión rusa y provocan el colapso del gobierno comunista y se inicia una nueva guerra civil. Surgen los talibanes como tal, organizados ya directamente a órdenes del Mullah Omar, y en el 96 los combatientes talibanes llegan al poder. Se produce el ataque a las Torres Gemelas por parte de Osama Bin Laden y de Al-Qaeda, con lo cual determina la invasión de Estados Unidos, una vez que se determina que quienes habían realizado el ataque había sido Al-Qaeda, y se busca a partir del 2001 derrotar a los mismos mediante la invasión de Estados Unidos, y la OTAN se hace cargo de la misma en diciembre de ese mismo año para comenzar a darle seguridad al gobierno afgano y derrotar al enemigo talibán vinculado con Al-Qaeda. Muy bien. En el 2001, entonces, se le da el nombre a la operación que estaba haciendo ISAF como Libertad Duradera. La OTAN se hace cargo en el 2003 hasta el 2014, donde finaliza supuestamente, porque ya estaban dadas las condiciones para que esta guerra o este fortalecimiento de lo que era el gobierno afgano estuviera en calidad de manejarse sin ningún tipo de problema, y la OTAN determina el fin del mandato de la ISAF y cambia la finalidad de la operación por una llamada apoyo decidido. El apoyo decidido era ya para reforzar todas las fuerzas de seguridad, reforzar al gobierno, darle una impronta democrática a una sociedad que no está acostumbrada a las cuestiones democráticas, con lo cual surgían su rechazo y demás. Y ese es un poco el germen del rechazo
a lo que son todas las vinculaciones con Occidente. Muy bien. La finalidad que tenía en el 2015 este nuevo cambio llamado Apoyo Decidido era para actividades de capacitación, asesoramiento y asistencia a las instituciones del país, con la seguridad y el ejército y la policía. Según los últimos números dichos prácticamente por Estados Unidos, ellos utilizaron prácticamente 83.000 millones de dólares para realizar esta acción y formaron 300.000 efectivos, lo que consideraron que era suficiente para controlar al Talibán y todo otro grupo terrorista en la zona. El 14 de abril del 2021, el secretario de la OTAN, pensando y viendo que la situación en Afganistán estaba prácticamente superada, comenzó a retirar las tropas antes del 1 de mayo. Y una vez que empezaron a retirar las tropas a partir del 1 de mayo, los talibanes que se suponían que estaban controladas y demás, empezaron a avanzar hasta tomar el poder el 15 de agosto. Además, hay que agregar y recordar que desde la presidencia de Obama ya se consideraba que la guerra contra el Talibán era una guerra muy difícil y siguiéndola era difícil de ganarla, con lo cual el último año del presidente Trump de Estados Unidos ya había firmado un acuerdo que iba a empezar a retirar las tropas como promesa electoral, que también la toma el presidente Biden, y consideraban que a 20 años del atentado a las Torres Gemelas, que fueron en el 2001, el 11 de septiembre del 2021, luego de 20 años, esta guerra estaba finalizada, con lo cual debían retirarse las tropas. Sorprendió esta medida por la rapidez con que los talibanes empezaron a hacerse cargo del territorio afgano a medida que se iban retirando las tropas de la OTAN. Ahí tenemos un ejemplo, en rojo los lugares donde estaban capturados estaban controlados por los talibanes el 9 de julio del 2021, y cómo quedaron al 16 de agosto. Con lo cual, el 15 de agosto, cuando los talibanes anuncian que se van a hacer cargo de todo el gobierno, se produce un gran interrogante. ¿Qué es lo que iba a suceder ahora? Muy bien. Y ahora vamos a hacer un ejemplo de lo que fue esta evacuación. Fíjense la cantidad de gente que quería retirarse a sabiendas de lo que era el Talibán. Esta última foto, la más grande, habla de la gente trepada a los aviones que brindaba Naciones Unidas para retirarse. Ahí tenemos las colas tanto de día y de noche. La gente entregaba a sus hijos para que por lo menos los que no podían salir pudieran irse. Eso da la pauta de lo que era la confianza que le daban los propios afganos a los talibanes haciéndose cargo del poder. Y acá vamos a ver los niños afganos jugando en un campo de refugiados. Uno de los tantos problemas que crea el hecho de el desplazamiento de toda esta gente, la evacuación, porque todos se habla de la importancia que tiene evacuar a los afganos de sus distintos lugares, pero ¿a dónde van? ¿Quién los recibe? Uno de los tantos problemas. Muy bien. ¿Cuál es la actual situación geopolítica de Afganistán? Primero, manejado, conquistado, ocupado y dirigido por el Talibán. ¿Cuáles son los países aliados inmediatos que le dijeron de brindarle su apoyo? Pakistán, obviamente, no nos olvidemos que
está una gran masa de los pastunes en territorio pakistaní, Arabia Saudita y Qatar. Supuestamente tanto China como Irán le están brindando su apoyo, China para empezar a tener una mayor injerencia en lo que es Afganistán. Prometió en sus primeras reuniones de julio del 2021 no tomar una injerencia en los problemas de derechos humanos de Afganistán en cuanto al trato con las distintas formas, específicamente con las mujeres y demás, con lo que determinaba la rigidez que implicaba el trato de la Sharia, porque también China, en su límite, en su frontera con Afganistán, tiene sus problemas con los huitíes. Entonces los derechos humanos, o la violación de los derechos humanos, para ser más precisos, tanto China como afganos, iban a ser anulados mutuamente para evitar ser nombrados. En el caso de Irán, como ya lo vimos, es una ruta que utiliza la gente para salir de Afganistán, con lo cual los iraníes, más allá de su apoyo, tienen una frontera en común y los pactos anteriores. ¿Quiénes más? Todos los estados, antiguos estados de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, manejados por Rusia, que más allá de recibir a todos los desplazados que había en ese lugar, tratan de mantener una relación con Afganistán para facilitar el avance ruso a través de ellos sobre lo que es Afganistán. Afganistán tiene minerales muy importantes, sobre todo el litio, que buscan ser explotados tanto por Rusia como por China. ¿Quiénes son sus enemigos declarados? La propia República Islámica, en contra del Talibán, que la democracia impuesta por Estados Unidos y todas las fuerzas occidentales son los primeros que tratan de manejarse en su contra. La India, ¿por qué? Porque están facilitando el acceso de los extremistas a toda la región, que puede llegar a influenciar desde Pakistán y, como hablamos, en toda la región de Cachemira. Organizaciones enemigas, la OTAN y la ISAF, por haber irrumpido dentro de ese suelo afgano. ISIS Khorasan y otro movimiento islámico de Uzbekistán que tiene una gran influencia desde el país, un movimiento terrorista también, que puede llegar a enfrentarse, tanto como lo ha hecho ISIS Khorasan, en su frontera. Muy bien. ¿Cuáles son las derivaciones regionales o qué es lo que puede pasar en la región o qué es lo que ha pasado en la región con todo esto? En principio, los terroristas del mundo buscan ubicarse en Afganistán, dado que los talibanes tienen una política de atracción, por llamarlo así, a todos quienes quieren colaborar en las acciones terroristas dentro del país y expandirlas fuera del país. Los talibanes, como acababa de decir, le han firmado un acuerdo con Rusia que van a destruir a los terroristas locales para facilitar el acceso ruso y darles cierta seguridad en el control de este tipo de grupos. Otro gran problema son los desplazados afganos. Si bien ahora estuvieron saliendo y estuvieron siendo evacuados vía aérea a las bases norteamericanas o a las bases de la OTAN en Europa, luego de ahí, ¿dónde van? ¿Quién los recibe? ¿Dónde van a estar ubicados? Esos son aquellos que se desplazaron vía aérea, pero hay una gran cantidad de desplazados que se movió vía terrestre, que ha cruzado la frontera, sobre todo a lo que es Irán, tratando de llegar a Turquía para desde allí llegar a Europa. Y otro problema son los talibanes pakistaníes, los pastunes que quedaron del lado de Pakistán, que buscan derrocar al propio gobierno pakistaní, al igual que lo han hecho los talibanes dentro de
Afganistán. Y como último, el apoyo que estaba por recibir Afganistán para su recuperación económica, el Fondo Monetario Internacional suspendió, hasta tanto vea cómo es este nuevo gobierno y cómo se desenvuelve, suspendió el apoyo de 440 millones de dólares. Arabia Saudita y Qatar reconocen al nuevo gobierno y la más preocupada es Arabia Saudita por el resurgimiento de Al-Qaeda como grupo terrorista y más que nada como forma de que un nuevo gobierno islámico pueda disputarle la hegemonía de la Liga Árabe. Recordemos que Arabia Saudita, país sunita, dirige prácticamente o rige los destinos de la Liga Árabe y cada foco de un país, ya sea sunita o eventualmente chiita, que trata de disputarle la hegemonía, provoca un colapso en este conglomerado de naciones islámicas. Irán también está preocupado por el resurgimiento de los grupos terroristas porque tienen su frontera y si bien ellos tienen controlada la frontera y dicen que lo van a apoyar, no escapan de que puedan llegar a enfrentarse. En especial dado que Irán es el único país islámico que no es árabe, es persa y que su principal confesión es chiita, enfrentados a los sunitas. Recordemos que desde el año 680, en la batalla de Karbala, se separaron los sunitas de los chiitas y establecieron una disputa y una culpa que se echan entre ellos, llamado la Matloumiyya, que hace que las confesiones sunitas y chiitas vivan en disputa por no poder en forma común implantar el islamismo en la gran parte del mundo. Rusia, que ha prometido apoyo al nuevo gobierno para su reconstrucción a través de los aliados fronterizos. China, que tal cual le he mencionado, prometió no irrumpir y no tomar en cuenta los problemas de derechos humanos en razón de su interés en trabajar en los minerales que tiene Afganistán, en especial en el litio. Turquía y la Unión Europea, que empiezan a tener unos problemas con los refugiados y los desplazados que quieren ingresar a la Unión Europea, países de mejor estándar de vida que les va a permitir por lo menos desempeñarse y tener otro estándar de vida. Les recuerdo que las familias afganas estaban viviendo con $2 por día. Y por último, Estados Unidos, que luego de 20 años de combate se tuvo que retirar, luego de haber entrenado 300.000 efectivos y saber prácticamente que era una guerra de difícil solución en razón de todos los avances que han tenido. Muy bien. ¿Qué han dicho luego de esta irrupción del talibán en el gobierno? ¿Qué han dicho diversas personalidades y diversos actores a lo largo del mundo? Que marcan un poco la pauta de lo que puede llegar a suceder en el futuro cercano. En principio, el talibán dijo que no quería guerra ni enemigos en nuestro país, con lo cual está abriendo una puerta importante, tratando de mostrarle a la comunidad internacional de su amistad o su intento de amistad para con el resto de la comunidad, pero sin que ninguno vaya a irrumpir dentro del país. Con lo cual ya es una alerta de que las armas de los talibanes van a seguir en manos de ellas y no van a estar guardadas. El premier pakistaní Imran Khan empezó a felicitar al pueblo afgano por haberse librado de la esclavitud, con lo cual no es bien recibido ningún extranjero dentro de la zona. El secretario de Hezbollah, el Sheikh Hassan Nasrallah, dio muestras de que se lo puede derrotar a Estados Unidos, una vez más. Con la derrota de Estados Unidos se ponen los ojos en la ocupación de Estados Unidos en Siria y en Irak
y los iraquíes deben ver la experiencia afgana y reconsiderar la presencia de consejeros y entrenadores de las tropas de Estados Unidos en su territorio, en la idea de que todas las tropas estadounidenses y de Occidente deben salir del territorio asiático, favoreciendo una vez más la presencia de Hezbollah en toda la zona. En Gaza, Hamás que dijo que el fin de la ocupación de Estados Unidos en Afganistán, una prueba de que la resistencia popular, principalmente del pueblo palestino, triunfará y logrará el retorno a la libertad. Una voz de atención para los israelíes, demostrando que las pequeñas concentraciones pueden lograr influenciar en las naciones para lograr que los pueblos o las ONG en distintos lugares busquen su libertad y demás. El problema palestino-israelí, problema de larga data, desde el 14 de mayo del 48, cuando irrumpió, cuando se implementó la independencia del pueblo, la nación israelí dentro de Medio Oriente, hasta el día de hoy trae un enfrentamiento con los palestinos, dado la expansión israelí o la ocupación de los distintos territorios. Algo que se ha tratado de solucionar sin lograr una solución fehaciente hasta el día de hoy. Los Houthis en Yemen hablaron que es una retirada, la retirada potencial es un signo para fortalecer a su país, como diciéndoles que prácticamente se puede luchar contra los grandes y lograr que estos liberen la supuesta opresión que tiene cada uno o que aducen del grupo en contrario. Y Estados Unidos, a través de su presidente, justificando la retirada, dijo que era hora de poner fin a esta guerra y cualquiera de los ataques que le hagan a Estados Unidos será, o cualquiera que produzca un ataque a Estados Unidos será perseguido. Con lo cual da la pauta de que más allá de haberse retirado, mantiene la alerta por la duda que se mantenga esto en otra situación. Muy bien, hablemos un poquitito del COVID para tenerlo en cuenta. Decrecieron los contagios, 60 nuevos contagios al 21 de junio, con muy pocas muertes, para tener en cuenta de que no ha sido un factor que ha influido tanto en las tropas norteamericanas o las tropas de la OTAN como en los propios afganos. Y por último, vamos a hablar de cómo eventualmente podría evolucionar este conflicto. Hasta tanto los distintos grupos talibanes no se unifiquen, va a dificultar un gobierno de unidad para salir adelante con Afganistán. Y obviamente nadie va a tratar de apoyar a alguien que no sabe quién es el conductor oficial, lo que llamaríamos militarmente la unidad de comando. Hasta que no se ejemplifique esa unidad de comando, va a ser muy difícil que logren un apoyo importante para la pacificación y reconstrucción del pueblo afgano. El talibán debe imponerse a los otros grupos terroristas y demostrar que estos han sido depuestos para darle tranquilidad al resto del mundo, de que ellos son quienes manejan el gobierno y quienes son necesarios tomar en cuenta para establecer cualquier tipo de relación. Los países fronterizos, en especial Pakistán, va a tener que redoblar sus esfuerzos para controlar tanto el flujo de terroristas a Afganistán como el pasaje de los terroristas, dado que la etnia pastún, hay una gran comunidad de pastunes en lo que es Pakistán, y no nos olvidemos que los pakistanes talibanes o los talibanes pakistaníes van a buscar también derrocar al actual gobierno para hacerse cargo del mismo. Afganistán pasa a ser, a partir de que los talibanes se hicieron cargo, un foco de atracción para los extremistas regionales y mundiales. No nos olvidemos que cuando el Mullah Omar
le ofrece a Osama Bin Laden ir a las montañas y demás, le ofrece formar una nueva base. Tal es lo que significa Al-Qaeda. Al-Qaeda significa la base, para facilitar el adiestramiento y luego diseminar este terrorismo a lo largo del mundo. Otro gran problema es cómo y dónde van a estar los desplazados afganos, dado que todos los primeros que buscan es ubicarse en un destino dentro de la Unión Europea que les permita desarrollar a esta sociedad en paz y sin ningún tipo de problema. Muy bien, y vamos ya a lo que son las conclusiones de lo que ha sido esta influencia talibán y esta irrupción en el mundo. Primero, los talibanes deberán elegir si mantienen su tendencia nacionalista o si van a hacer uso de los principios republicanos que le han insuflado el tiempo que han estado las fuerzas de Occidente. Otro gran problema que tiene es la situación de los derechos de la mujer, que va a marcar cómo se va a insertar este gobierno en el concierto mundial, dado que si le aplican la Sharia al pie de la letra, tanto como ya están sucediendo ahora problemas con los derechos de la mujer, el mundo difícilmente lo reconozca como tal y les permita avanzar en su reconstrucción. El gobierno talibán obviamente deberá imponerse a ISIS-K para que sea una evolución creíble en Afganistán y a todo otro grupo terrorista que se precie de tal. Y hasta que este nuevo gobierno no evidencie progresos en la conducción, no va desde ya a lograr ningún tipo de apoyo, dado que se lo mantiene en la categoría de una organización terrorista para todo el mundo. Y desde ya, como última conclusión, Estados Unidos, al retirarse, o sus tropas al retirarse, ha incrementado la tensión en la región, dado que antes de hacerlo, en una reunión que tuvieron con el G7, le habían pedido que dilatara esta reunión, al menos hasta mediados de septiembre o un poco más, y Estados Unidos, en virtud de todo lo que ha visto y de cómo iba avanzando el talibán, y para evitar mayor cantidad de bajas, se retiró inclusive antes de la fecha que habían previsto, que era el 31 de agosto, facilitando la irrupción rusa y china en la región con distintos tipos de intereses, pero aquel imaginario e ideal estado tapón que había tratado de lograr Gran Bretaña para imponer y para evitar el avance ruso y chino en la región asiática, obviamente ha sido desmembrado y prácticamente favorecido. Les agradezco la atención, espero haber sido lo más claro posible y cualquier pregunta, inquietud y demás se lo hacen llegar a la dirección de correo que va a figurar aquí abajo en el lugar de la Escuela de Guerra. Muchas gracias por la atención.